¿Qué son las dificultades del aprendizaje? Es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y el uso de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo. Según los criterios de diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, en especial del trastorno específico del aprendizaje, según el manual del DSM-5, existen 4 criterios que los corroboran. El primero, existen dificultades en el aprendizaje y en las habilidades académicas, como se indica por la presencia de al menos de uno de los siguientes síntomas que persisten por durante 6 meses, a pesar de haber recibido intervenciones cuyo objetivo son dichas dificultades. El primero es, presenta errores en la lectura de las palabras o la lectura es lenta y esforzada. El segundo, presenta dificultades en la comprensión del significado de lo que lee. Tercero, presenta dificultades para deletrear. Cuarto, presenta dificultades en la expresión escrita. 5. Presenta dificultades para manejar los conceptos numéricos de los datos numéricos o el cálculo. Y 6. Presenta dificultades en el razonamiento matemático. B. Las habilidades académicas afectadas están sustancial y cuantificablemente por debajo de las esperadas para la edad cronológica del individuo y causa una significativa inferencia con el rendimiento académico laboral o con las actividades de la vida cotidiana. C. Las dificultades de aprendizaje empiezan durante los años escolares, pero pueden no ser completamente manifiestos hasta que las demandas para aquellas habilidades académicas afectadas exceden las capacidades individuales limitadas. D. Las dificultades del aprendizaje no son mejor explicados por discapacidad intelectual, agudeza visual, agudeza auditiva u otros trastornos mentales y neurológicos, adversidad psicosocial, falta de competencia en el lenguaje o inadecuada instrucción educativa. Detective engloba 2 herramientas válidas científicamente fruto de las investigaciones de Challenge Dyslexia. Este test permite saber en solo 15 minutos mediante una serie de pruebas acordes a tu edad si tienes riesgo de tener dislexia. Detective te ayuda a mejorar la lectura y la escritura mientras juegas. Nuestro objetivo es que todo el mundo tenga acceso a la detección de la dislexia y a unos ejercicios científicamente validados independientemente de su condición social. Utilizando Detective nos ayudas a conseguir nuestra misión social. Es importante decir que esto no proporciona un diagnóstico de dislexia real, pero sí ayuda a detectar si tienes problemas de lectoescritura. Ahí sigue haciendo clic sobre... Ya, sigue. Hasta que se cambie de ejercicio tienes que hacer lo mismo. Ya. Continuar. Puedes continuar ya cuando se te ponga esto. Haz clic sobre G. ¿Qué? Sí. No. Ahí está. Creo que falta. A ver, es una palabra. Especial. ¿Cómo es? Especial. Dificultades del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5. Ejemplos. En cuanto a lectura, tenemos trastornos fonológicos, en donde encontramos hipoacusia. Se define como la pérdida de la capacidad auditiva, produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. Puede ser unilateral, afectando un solo oído, o bilateral si afecta a los 2 oídos. Un ejemplo en donde se puede encontrar hipoacusia es en el síndrome de Pendred.
En segundo lugar, tenemos a dislexia. Dislexia es un trastorno del neurodesarrollo determinado en donde se evidencia como una dificultad en la distinción y memorización de letras o grupo de las mismas, con falta de ritmo y orden en la colocación, mala estructuración de las frases, etc., lo cual evidencia en la lectoescritura. Ejemplo, inversiones que se pueden hacer en fonemas dentro de una sílaba o de sílabas dentro de una palabra. Dentro del déficit mecánico articulatorio tenemos a las disglosias. Es un trastorno de la articulación de los fonemas de origen no neurológico central debido a alteraciones anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos provocados por lesiones físicas o malformaciones en los órganos articulatorios periféricos. Un ejemplo de estos es el labio leporino. Disfasia es un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia, como síntoma y como base de un problema. No es una enfermedad en sí misma. En algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas y en ocasiones se presentan ambos. Un ejemplo de disfasia es el trastorno del espectro autista. Afasias. Las afasias ocurren tras un desarrollo inicial normal del lenguaje en los 2 primeros años de vida y se produce una pérdida o retraso en su progresión. Este puede ser secundario a diversas causas que producen una lesión cerebral, infecciones bacterianas, encefalitis, daño vascular, traumatismos cráneoencefálicos, epilepsia y tumores. Un ejemplo de afasia es la afasia de Broca, la cual afecta a la producción del lenguaje. Dislalia son alteraciones en la articulación de algún o algunos fonemas, bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente en personas que no muestran patologías del sistema nervioso central ni en los órganos fonoarticulatorios a nivel anatómico. Ejemplo, sustituir una letra por otra o no pronunciar consonantes. Dentro de la alteración de órganos fonoarticulatorios están las disatrias. Son anomalías de pronunciación por afectación de las vías motoras centrales de los nervios craneales o de grupos musculares de la zona bucofaringea, laringe. Ejemplo, enfermedad de Lyme. Disfemia es una alteración funcional de la comunicación verbal sin anomalías de los órganos de la fonación. Según el criterio de la Sociedad Americana, las disfemias son alteraciones del lenguaje caracterizadas por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación de las funciones idiomotrices cerebrales. Ejemplo, cuando los padres dependen demasiado de los niños, estos tienden a tartamudear al responder. Trastornos psicolingüísticos. Discapacidad intelectual. Es el retraso global en la maduración neurológica y sensorial de un niño. En relación al lenguaje se identifica con un retraso en la adquisición y un uso inadecuado de este. Se observa pobreza en el contenido del lenguaje y la comprensión limitada. Ejemplo, dificultad para hablar, unir palabras o formular oraciones completas. Autismo. Se caracteriza por la alteración en la interacción social del individuo con comportamientos compulsivos y rituales. Estos pacientes presentan trastornos del lenguaje con un desarrollo del mismo alterado y atrasado, y presencia de ecolalia o mal uso de pronombres y voz monótona y atónica. Ejemplo es la ecolalia, que es la repetición de palabras dentro de una misma oración. Dentro de los trastornos del ritmo y la fluencia tenemos el farfulleo, que es un trastorno del habla caracterizado por la articulación desordenada y una velocidad de pronunciación muy acelerada. Se podría decir entonces que la taquifemia es un trastorno que combina el lenguaje y el habla. Ejemplo, alternancia de pausas y explosiones en el habla. Escritura.
Dentro de los trastornos grafomotores tenemos a la disgrafia. Este es un trastorno específico del aprendizaje que afecta a la forma o al significado de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Ejemplo, faltas de ortografía, errores o sustitución de grafemas. Y disortografía, dificultad específica del aprendizaje en las formas ortográficas. Afecta a la palabra, pero no su trazado. Se manifiesta por el desconocimiento o negligencia de las reglas gramaticales, olvido y confusión en los artículos y pequeñas palabras. Ejemplo, alteración en la percepción de los grafemas, apareciendo rotaciones e inversiones estáticas. Discalculia es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Hablamos de discalculia cuando el rendimiento del niño o la niña en las pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menor de lo que se esperaba por su edad y nivel escolar. Ejemplo, invertir la escritura, escribe símbolos volteados.